Nunca me monto. Sí, es que tiene un poco atrás. ¡Energía! ¡Solución! ¡Energía! Al final son las mismas, las apruebo. Pues que hace falta que se arregle el problema porque depende de un tercio de la provincia de Lugo. No creo que quieran tener una diputación sin provincia. Nos dijo que nos estaban apoyando, que estaban haciendo todo lo posible y esperemos que se arregle bien. En representación de todos nosotros, a tener una reunión dentro. Vamos al salón de plenos. Después os decimos, salimos en breves.
reunido el comité de empresa. Hoy van a venir aquí a la Diputación y tienen para aprobar esas alegaciones y las de la Junta. Cualquiera de las dos que aprueben nos sirve. Son las dos, por decir, idénticas. De hecho, la de la Junta las pidió este comité de empresa, que se pusieron de acuerdo con el Principado de Asturias y con Cantabria para hacerlas. Entonces las tenemos que aceptar, igual que aceptamos las nuestras. Hoy hemos dado un pasito más, hemos llamado un poco más a la puerta. Esta no es la puerta donde hay que picar, la puerta es el ministerio. Pero también tenemos que hacernos oír en todos sitios. Aquí hay que darse cuenta de una cosa. No estamos, repito, con los nuestros o los no nuestros. Los que están en el gobierno, si dicen entre comillas, que son de los nuestros, no son los nuestros. Los nuestros son los que trabajan en la fábrica. Los nuestros son los que os levantáis a las 6 de la mañana para trabajar. Esos son los nuestros. A ver, escuchad. Por último, daros las gracias por acudir a este llamamiento del comité de empresa. Deciros bien claro que os habéis hecho escuchar y bien alto en Lugo. Saben de sobra que tienen un problema y hoy lo hemos dejado en constancia. Hay que darse cuenta de varios temas. El primero, el estatuto que sacaron no vale para nada. El segundo, no estamos representados en ese estatuto como empresas electrointensivas. Y es lo primero que tiene que estar ahí puesto en el estatuto. Somos hiperelectrointensivos y tienen que tenernos valoración aparte por ser como tal, como hacen en Francia y en Alemania. Y que es mentira que dicen que Francia o Alemania no tienen otras medidas para bajar el precio. Y el tercer tema, dando pasitos hacia adelante, llegaremos a donde queremos llegar, que es a tener una solución. Así que hay que seguir caminando. Un saludo y muchas gracias a todos, ¿eh? Sepa la Diputación que aparte de esas alegaciones también hay otras hechas por la Junta de Galicia, Principado de Asturias y Cantabria a petición de este comité de empresa para solucionar el problema. Nos da igual de qué color venga la solución, pero queremos una solución al problema. Estamos hartos de tantas mentiras y tantos engaños. No se puede meter a todo el mundo en el saco y esto es una auténtica barbaridad. Hay que darse cuenta de una sencilla explicación. Si nosotros queremos tener a las empresas electrointensivas al mismo nivel que cualquier otra empresa, se hace una discriminación muy grande. Esto es como si nosotros quisiéramos dar becas a todos los estudiantes. Las becas están dedicadas a los estudiantes que no tienen dinero y que son buenos estudiantes. Si nosotros bajamos lo que es la nota y lo probamos a cualquiera que tenga recursos, al final las becas pierden sentido. Pues a nosotros es lo mismo. Pierde sentido este borrador porque si no tenemos el precio para una pequeña parte, que somos los hiperelectrointensivos, bien parecido al de Francia o de Alemania, nos van a acabar cerrando todas las fábricas. Cansados un poco de las promesas así en falso, por lo que veníamos escuchando con vuestras consignas, ¿cuál es un poco el sentir general que tenéis ante lo que os van diciendo hasta el momento? Yo creo que el sentir general se puede ver en lo que ha pasado aquí dentro. Cuando veníamos haciendo miles de manifestaciones, todas tranquilas, una vez que ya hemos visto que no hacen más que engañarnos, al final la gente se está empezando a enfadar y está empezando a tomar otras medidas. Esperemos que tomen a bien las alegaciones que hemos metido y den una solución a todas las empresas de Galicia, de Asturias y de Cantabria hiperelectrointensivas. ¿Qué peticiones hacéis en esas alegaciones? Pues que pongan el CO2 al máximo y que sea fijo, que no vaya a presupuestos generales del Estado, ya que es una auténtica salvajada tener que estar dependiendo todos los años de que se aprueben los presupuestos generales o no. ¿En qué tarifa está hoy en día la electricidad y hasta dónde hay que bajarla?
El problema no es en qué tarifa está hoy en día la electricidad, es en cómo va a acabar la media del año, que está muy diferenciada de otros países como Francia y de Alemania. Y después hay que ver que nosotros tenemos 13 euros más de peajes a mayores, que nos lastra totalmente lo que es la economía de esta industria. Entiendo que seguís, ¿cuáles pueden ser las siguientes medidas si veis que todavía no hay respuesta? La siguiente medida va a seguir caminando. Vamos a esperar a ver que sale de ese estatuto y vamos a seguir tomando medidas, si no es de nuestro agrado. Un segundo tema. Nos ha transmitido el presidente de la Diputación que están trabajando para intentar solucionarlo. Le he dicho que espabilen porque ya no tenemos paciencia. Hay que seguir caminando y hay que seguir luchando. Y otro tema. Cuando dicen que están gobernando los nuestros, esos no son los nuestros. Los nuestros son los que se levantan a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Esos son los nuestros.